sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, esto es Padre. Y así ya no es siervo sino hijo, y siendo hijo es también heredero de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre, sábete que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana. Había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche, con ayunos y oraciones. Esta, pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Uno de los elementos del misterio de Navidad que más poderosamente y más fácilmente llama la atención a aquella alma que se dedica a contemplarlo es la pobreza. La pobreza que elige nuestro Señor para sí y también para María Santísima y nuestro Padre Señor San José, para venir a este mundo. Esa pobreza a la hora de nacer en un pesebre, y también la pobreza que conlleva el exilio, la huida a Egipto, las penurias, y claro, también la vida en Nazaret, una vida muy sencilla, una vida oculta y muy humilde. ¿Por qué el Señor elige para sí y la Sagrada Familia elige para sí esa pobreza, ese estar sin grandes comodidades? Pobreza no es miseria, también eso hay que tenerlo en cuenta. La miseria es la carencia de lo más necesario para vivir y además no suele ser voluntaria. La miseria siempre es algo negativo porque suele inducir a la persona a renegar, a quejarse muchas veces de su suerte ante Dios y ante los hombres se puede hacer vengativo. La pobreza de la que estamos hablando es la pobreza elegida voluntariamente, no simplemente ser pobre. ¿Por qué? Hay varias razones, vamos a dar 5 razones por las cuales fue conveniente, y así lo eligió Dios de esta manera, para sí y su familia, y su Sagrada Familia. Primero, por la misma naturaleza de la encarnación. ¿Para qué es la encarnación? ¿Para qué viene, para qué toma sobre sí el Verbo, la naturaleza humana? Para ir a la cruz y morir por nosotros. El mismo hecho ya de encarnarse, de tomar una naturaleza humana y de asumir las limitaciones propias que conlleva ser un ser humano, ya es un acto de gran abajamiento, de anonadamiento, de humillación voluntaria que el Señor quiere hacer por nosotros. Aún más si lo va a hacer para redimirnos por la cruz. Por lo tanto, es muy coherente que, dado el modo en que Él quiso salvarnos, por esa encarnación redentora a través de la muerte en cruz, que también en congruencia eligiera una vida pobre y con estrecheces, podemos decir, económicas, ¿no? Sin grandes lujos. Segundo, el mismo Señor, cuando ya sale a predicar, dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Él proclama su pobreza
material, porque no convenía que él, cuya misión era predicar el reino de Dios, tuviera que preocuparse de la administración de bienes temporales, que es, sin duda, un quehacer mucho más bajo que predicar el reino de Dios. Él tenía que estar pendiente de predicar el reino de Dios. De la misma manera, nuestra Madre Santísima y San José tampoco convenía que tuviesen gran riqueza, porque lo suyo es que estuvieran pendientes del misterio que tenían delante todo el tiempo, que es nada menos que tener consigo a Dios hecho hombre, y así dedicarse a contemplar y vivir de ese misterio. Segundo motivo. Tercer motivo. Si nuestro Señor se hizo pobre y murió para hacernos a nosotros ricos, para darnos el cielo, que es darse Dios a sí mismo, que es la plenitud de la riqueza, y para darnos la vida eterna, si ese es el modo, obviamente aquellos que más plenamente participan de la redención de una manera más estrecha, que son María Santísima y San José, María Santísima en primer lugar, de un modo inigualable porque le da su carne, su humanidad al Verbo. San José también participa de una manera muy especial en la encarnación, pero de otra manera inferior a la Virgen, siendo el Padre virginal de nuestro Señor. Era lógico que también ellos, participando de esa redención de una manera tan directa, también vivieran la pobreza de su Hijo, la pobreza de nuestro Señor. Tercer motivo. Cuanto más pequeño es, o parece ser, aquel que consigue un triunfo, mayor es el triunfo, mayor es el triunfo. Por eso, cuando el Señor elige a sus apóstoles, para demostrar que la Iglesia es obra de Dios y no es obra de hombres, elige a hombres corrientes, hombres normalmente, la mayoría, muy humildes. No elige a grandes cabezas, a gente de relumbrón, a gente de alta copete, sino a gente muy normalita y con sus miserias y sus pecados, como se ven en el Evangelio. ¿Por qué? Para que se vea claro que esos hombres que van a llevar a tantos, a muchedumbres a Cristo, hacen esto, consiguen esto no por la fuerza de ellos, no por fuerza humana, sino por fuerza divina. Por lo tanto, los dos santos más grandes que hay en el cielo, que son María Santísima y nuestro Padre y Señor San José, es lógico que también vivieran una vida humilde, que no valiera gran cosa a los ojos de los hombres, pero que son las vidas más agradables a los ojos de Dios. Y por último, quinto motivo, porque la pobreza voluntaria es consecuencia del don de temor de Dios. ¿Por qué? Porque el don de temor de Dios y también el don de piedad infunde una confianza plena en que Dios, si yo busco el reino de Dios antes que nada, lo demás se me dará por añadidura. Y así se ha visto en la vida de los santos muchísimas veces. Los santos se han metido en obras titánicas, en empresas humanamente incluso parecían locas, cosa de locos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a sacar los medios materiales para esto? Como eran cosas que Dios quería, ya se ocupaba Dios de conseguir eso, para que saliera adelante. Y los santos se confiaban en que Dios lo iba a dar. Y si no lo daba Dios es que no era de Dios. Eso es fruto del don de temor de Dios y del don de piedad. Confianza. Y no aferrarse a los medios materiales, no considerarlos
en más de los que son. Por lo tanto, todo eso se resume, aplicándolo a nuestra vida, en que esa pobreza de espíritu es lo mismo que libertad, verdadera libertad en el uso de las cosas creadas. Como dice San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales, en tanto en cuanto quiero y deseo los bienes de este mundo, como estos bienes me puedan llevar a Dios. En tanto en cuanto me ayudan, los utilizo. En tanto en cuanto me estorban, me desprendo de ellos. Ni más ni menos. Esa es la regla. El desprendimiento. Esa es la verdadera pobreza. También ocurre que es verdad que es más difícil ser desprendido de los bienes materiales si se tienen muchos. Es mucho más fácil aferrarse a ellos. Por eso, uno de los consejos evangélicos es asumir esa pobreza voluntariamente, para evitar esa tentación de enredarse en esos bienes materiales. Y además hay otra consecuencia a tener en cuenta, en el orden práctico, y es que la pobreza de espíritu implica, por el lado del que es pobre materialmente, abrazar esa pobreza como un don de Dios y no envidiar al rico y no tener complejo de inferioridad por eso y no estar comparándose con unos y con otros, que si este tiene más dinero, que este tiene un coche, este tiene, o aparentar lo que no se tiene. La apariencia, el aparentar es una cosa muy española y muy hispana. Querer simular que se tiene más de lo que se tiene para parecer que tenemos un estatus. Eso es realmente una tontería y una estupidez. Porque lo que cuenta es lo que somos ante Dios, lo demás es que da exactamente lo mismo. Eso por parte del pobre. Y por parte del que tiene dinero, del rico, ¿qué le implica abrazar esta pobreza de espíritu? Pues le implica el usar esas riquezas que Dios le ha dado bien para ganarse el cielo y ayudar a los demás a ganarse el cielo. Y le implica también humildad y evitar el mirar a los que están por debajo de él en el nivel económico por encima del hombro. El pensarse que es más que los demás por ser rico. Eso implica también la pobreza de espíritu. Por eso, en el día de hoy, vamos a pedir a los maestros, a los dos grandes maestros de pobreza espiritual y efectiva, nuestra Madre Santísima, San José, nuestro Padre y Señor, que nos enseñen a abrazar esa pobreza, sea efectiva, porque realmente es que somos pobres, y si somos ricos, que tengamos ese desprendimiento de los bienes materiales, y que sepamos siempre usar de las cosas de este mundo como San Ignacio nos enseña, en tanto en cuanto las quiero y deseo cuanto me llevan al cielo, en tanto en cuanto las dejo, en cuanto me son estorbo para ir al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.